Bien. Está Ahí votando. Fírmalo, fírmalo. estamos grabando. En este minuto, si no me equivoco, también estamos en vivo en Facebook de ICF Chile. Así que, por favor, voy a copiar el link ahí porque habían inscrito 200 personas. No sé si vamos a llegar con las 200 personas porque tenemos 100 cupos, pero si llegan a tope, sepan que está en este link que le estoy dejando ahí. En ese link estamos transmitiendo en directo desde el capítulo de Chile lo mismo que vamos a estar conversando acá nosotros. Gracias, hija. Mira, ahí llegó Fiona. Si quieren, me ayudan a copiar el link. Yo voy a copiar ahora el link de este Zoom en el chat también, si lo quieren compartir en sus capítulos para que la gente se empiece a unir. Miran. Vamos a esperar un ratito y vamos al chat. Vamos a ver qué apareció en el chat. Chatear. Mira, tenemos Puerto Rico, Montevideo, Maracaibo, Venezuela, Lago Puelo. Lago Puelo está en el sur de Argentina, ¿no? ¿Sí? Mira, bien. Así es. ¿Qué más tenemos desde Puerto Rico? Auri, Jorge de Chile, de La Plata, María Inés, Silvia de Montevideo, bueno, capítulo Venezuela presente, mira, Argentina, Puerto Rico, Vallarto. Cada rato somos más. Yo lo que voy a hacer en este minuto es abrir la sala de espera para que entren solitos todos los que tengan que entrar. 53 Nos impresiones. vamos a proponer comenzar ya el webinar en unos par de minutos más. Veo que ya llegó nuestro querido invitado, ahí lo veo. Voy a buscarlo Yo voy a dar unas instrucciones, Fabián, al principio y después partes tú. Fabián viene entrando porque está en una reunión súper importante, acaba de llegar, así que no nos alcanzamos a coordinar antes. Pero no se preocupen, yo le voy a dar pase a Fabián, pero antes les voy a contar un poco el estatus en que está el Congreso de Argentina hoy día. Que más que el Congreso de Argentina, es el Congreso de Latinoamérica. Bien. Yo lo que voy a hacer acá es, bueno, admitir a todos los que estaban fuera, la sala de espera ya la eliminé. Pero no veo que nada de eso tuyo, activity. Felipe, hay micrófonos abiertos por allí. ¿Podemos invitar al público que cierren sus micrófonos, por favor? Betsy, ayúdame. Puedes pararlo tú, puedes silenciarlo Ahí todo está tú. desde coanfitriona, Betsy. Te acabo de nombrar coanfitriona oficial del evento. Voy. ¿Vale? A ver, ¿qué es lo lindo de esto? Es que Betsy después nos va a estar acompañando más adelante en otro rol y se le puede tener esa sorpresa, pero más adelante les contaré. A ver, aquí se me fue a negro. Ahí estoy. Ahí estoy yo nuevamente de verde. Me caí ayer, medio indigno la caída, porque miren como que se ve como feo, ¿no? Justo el dedo del medio que enyesado y como que me lo escondo yo, porque me da vergüenza, ¿cierto? Pero que eso, yo empezaba a hacer artículos y sabes lo que ahora me llegan. Felipe, ponele un smile, 2 deditos y una sonrisa y listo. Hola Raquel, qué rico escucharte. Muy bien. Ya, Betsy, no me estás silenciando bien porque todavía hay gente que está con los micrófonos abiertos No me deja, no me deja, no me diste todos los derechos. Ah, parece que solo el anfitrión nomás, y te dije con anfitriona, qué raro, ya. ¿Y dónde lo...? Acá, silenciar a todo. Yo tengo el botoncito, lo voy a silenciar. Yo estoy en silencio, ya. Me pusieron en silencio a mí ahora. Betsy se fue con mucho silencio para todos. ¿Quiénes quieren ser oradores? Que levanten la mano los que quieran ser oradores. Los que saben que tengo muchas ganas de ser oradores en este congreso. ¿Quiénes? A ver. Quiero ver manitos arriba. Bien, muy bien. Muy bien, Betsy también. Perfecto, me encanta. Ya. Suset, no, también levantaron manos virtuales, me parece. Puerto Rico, Suset debe estar manejándola. Suset, la pillamos en el auto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más conocido veo? ¿Alguien no lo ha saludado y se siente ofendido porque no lo ha saludado todavía o no? ¿Hay alguien acá? ¿No? Ya bien, ahí está su set arriba, todo bien, perfecto. Entonces son las 19:09 y yo voy a partir proyectando un par de slides para ir generando contexto, ¿vale? Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado.
Voy a proyectar desde aquí mejor, porque aquí lo tengo. Sí, acá está. Entonces, comenzamos. Bueno, bueno, para los que no me conocen, yo soy Felipe Peñailillo, soy el presidente del capítulo de Chile, y conocí a Mirna, que es la presidenta del capítulo de Argentina en Converge, el Congreso Mundial el año pasado, y nos hicimos súper amigos, así que me invitó a participar y me metieron a mí en la comisión de oradores. Y bueno, hicimos los formularios, diseñamos los conceptos, y el día de hoy estamos lanzando oradores. Así que estamos súper contentos que ustedes estén acá, que se hayan unido, que sean hartos, que tengan hartas ganas de participar. Y el día de hoy va a venir Fabián Chafino, que tiene mucha experiencia en charlas TED para explicarnos las claves de las presentaciones TED, pero además vamos a responder preguntas asociadas a temas que tengan ustedes que estén postulando como oradores, que quieran que como organizaciones respondamos, ¿vale? Las preguntas las pueden ir colocando desde ya en el chat. Y quiero, antes de darle la palabra a Fabián, contarles lo siguiente. Es en Córdoba, una ciudad maravillosa, voy a inventar, porque no hay mejores vinos que los chilenos, pero los mejores vinos de Argentina al menos sí, ¿sí? Estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, con muy buenos vinos, con muy buen turismo, vamos a estar todos juntos allá, y les tengo la primera gran noticia. ¿Y saben cuál es la primera gran noticia? Hoy día superamos los 100 inscritos pagados. Hay 250 cupos, estamos tratando de ampliar de 300, pero ya hay 100, o sea, esta cuestión ya está aprendiendo. 6 meses antes ya tenemos casi la mitad de la gente inscrita, así que la vamos a pasar muy bien. Es el primer congreso latinoamericano de coaching de ICF, y lo más importante, vamos a decir, aquí está Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a presentar a quien hoy día va a ser nuestro speaker, nuestro orador. Bueno, tuvimos que ponernos de acuerdo en la comisión si era orador, conferencista, speaker, quedó el orador. Así que Fabián es el orador. Fabián Chafino es el director ejecutivo de la Fundación Mapocho, que se encarga de apoyar a otras fundaciones del mundo social a cómo comunicar poderosamente su mensaje. Fabián Chafino es profesor de Storytelling de la Universidad del Desarrollo acá en Chile. Y Fabián además ha sido el anfitrión, ha sido el creador, ha sido el productor de eventos TEDx como TEDx Mapocho, Santa Lucía, y una cosa que yo le envidio de verdad, Fabián, si no me equivoco, ha ido 1 o 2 veces al TED Internacional. Hazme con los deditos. 2 veces al TED Internacional, que yo creo que todos queremos ir, ¿o no? A nadie le gustaría ir al TED Internacional. Fabián ya ha estado 2 veces, ha trabajado con esa organización y hoy día nos viene a compartir su experiencia. Fabián, ¿estás listo? Todo listo, todo listo. Muchas gracias, Felipe. Perfecto, todo tuyo entonces, Fabián. Genial. Bueno, muchas gracias también por el espacio, ¿no? Al menos acá en Chile son las 7 de la tarde, ya es bastante tarde y se empieza a sentir lo pesado del día, pero espero que este sea un rico espacio de aprendizaje para que todos podamos llevarnos algo de valor al proceso que estaba comentando Felipe, que encuentro bien desafiante, ¿no? Como muchas de ustedes y ustedes quieren postularse para ser oradores y oradoras del evento, y básicamente eso requiere de un trabajo que para nosotros, o al menos para mí, ha sido de harto aprendizaje en estos años metido en el mundo TED, también con amigos por todas partes de Latinoamérica, así que me siento muy reflejado con este tipo de congresos. Yo soy parte además de una red de organizadores de charlas TED latinoamericanas, TEDx Rosario, TEDx Ciudad de México, bueno, y otros amigos que tengo por ahí de eventos que pasan a nivel latinoamericano y que representan de alguna manera el espíritu que hemos estado tratando de empujar, y tiene que ver con cómo preparar a personas con ideas geniales, ¿sí? Para poder de alguna manera conectar y generar ideas o charlas que puedan impactar de manera positiva con su audiencia. Entonces, dicho eso, si que escuchan unas campanadas, ¿sí? Es porque vivo cerca de una iglesia acá en mi casa, ¿sí? Así que no se preocupen, van a dejar de sonar pronto.
Bueno, sé que están de todas maneras de varias partes de Latinoamérica, así que yo asumí que era las 7 de la tarde en sus países, pero quizás en algunos países hasta más tarde, ¿sí? Ahí corrobórenmelo en el chat. Pero de todas maneras, y de España, genial, ahí me corroboran en el chat. Pero de todas maneras, lo que quiero hacer hoy día, ¿sí? En esta tarde que nos vamos a reunir, es que podamos revisar algunos aspectos básicos que creo han ido orientando y han ido de alguna manera acompañando nuestro aprendizaje para poder preparar oradores y para poder preparar charlas. Estos últimos, ya les diría, 12 años, con los cuales también debo reconocerlo, nos hemos ido acompañando con Felipe en este proceso en el que hemos estado topándonos constantemente. Entonces, dicho eso, ¿sí? Sé que somos muchos y muchos, ¿sí? En esta sesión de Zoom, pero me gustaría, obviamente, que pudiésemos tener la mayor cantidad de participación. Así que, si quieren participar por el chat, yo voy a estar en todo momento leyendo el chat, ¿sí? Del Zoom, por si quieren hablar, comentar algo. Feliz de que podamos también estar leyéndonos por acá, ¿sí? Y bueno, si alguien quisiera abrir el micrófono en algún minuto, con mucho orden, hagámoslo, no hay problema, por si me quieren ir interrumpiendo. Pero de todas maneras, yo voy a estar 100% leyendo el chat para que podamos estar comentando por ahí, ¿sí? Dicho eso, entonces, comencemos, ¿no? Lleva el Comencemos. platito. Ahí había Voy a un llevar los micrófono platos para estar listo. justo por ahí. Si me ayudan con ese, genial. Bacán. Genial. Vamos a hablar hoy día entonces, sí, de presentaciones como en TED, ¿sí? Pero quizás quisiera ponerle un poco más de contexto y un marco un poco más amplio a esta charla y hablar algo que para mí fue revelador, ¿sí? Para mí fue muy revelador, que tiene que ver con esta palabra de resonar o de resonancia, ¿sí? Les voy a anticipar de lo que voy a hablar ya más en detalle atrás de la charla, pero hay algo que me voló la cabeza en algún minuto que tiene que ver con un estudio que hizo un profesor, que luego les mencionaré, que estudia las ondas cerebrales, ¿sí? De las personas cuando se conectan y cuando se escuchan relatando historias. Y una de las cosas que pasa en el cerebro, ¿sí? Es que en general las ondas que viajan desde nuestra cabeza o desde nuestra mente, pasando por nuestra boca, ¿sí? Y que se conectan con tu sistema auditivo, ¿sí? Y se procesan en tu cerebro, ¿sí? Terminan resonando la misma frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia en la que yo las dicté cuando salieron de mi cerebro. Es decir, existe evidencia de que cuando nosotros narramos historia, nuestros cerebros de alguna manera alinean, ¿sí? Sincronizan en la misma frecuencia o resonancia, ¿sí? En la que uno está narrando esa historia. Fenómeno impresionante, ¿sí? Y de hecho las historias tienen mucha mayor capacidad, ¿sí? De resonancia en nuestro cerebro que otras formas de comunicación. Lo que hace que, de alguna manera, sea un formato muy efectivo para poder transmitir información. Entonces, resonar, ¿sí? Es una capacidad hoy en día, en el mundo moderno, que creo que es de mucha utilidad, sobre todo cuando queremos inspirar, cuando queremos motivar y cuando queremos guiar a otros, ¿sí? a que comprenda la importancia que tiene en nuestra vida. Y esta palabra resonar me ha acompañado mucho durante todos estos años, ¿eh? Cuando conocí a Felipe, lo conocí yo siendo estudiante universitario, organizando un evento de charlas en formato TED en la universidad, preparando a distintos oradores para poder dar su charla en un espacio pequeño universitario, donde Felipe de hecho fue animador, tratando de entender cómo yo podía apoyar, ¿sí? A el conocimiento de esta comunidad universitaria. Pero al poco tiempo me di cuenta de que no era suficiente subir a una persona al escenario a dar una charla si no podía de alguna manera trabajar en su efecto de resonancia, ¿sí? Si no podía amplificar su resonancia. ¿Y qué implica amplificar la resonancia? ¿Sí? Implica trabajar en técnicas, implica trabajar en herramientas, implica trabajar en metodologías que te permita amplificar tu resonancia, ¿sí? Amplificar esa conexión que uno tiene con la audiencia. Entonces,
mis primeros dos eventos y los dos primeros eventos de charlas que hice probablemente no tuvieron las mejores charlas del mundo, ¿sí? Ahora las veo hacia atrás, se digo como chuta, probablemente podría haber trabajado mucho más con los oradores, pero de cara hacia el futuro, estos eventos me permitieron entender que había que meterse fuertemente, ¿sí? En metodologías y herramientas que permitieran ayudarnos a trabajar de manera muy profunda en la forma en cómo los oradores narraban, ¿sí? Y generaban el impacto con su audiencia. Y eso me permitió luego, como decía Felipe, irme a otro espacio, en TEDx Apincoya, bueno, después TEDx Cerro Santa Lucía, que también fue un evento que organizamos con la comunidad acá local, ¿sí? Y eso de alguna manera nos permitió focalizarnos y entender que durante todos estos años de trabajo, ¿sí? Son aproximadamente 12, ¿sí? Partí muy joven. Si ya me ven joven, partí muy joven. Me permitió entender, ¿sí? Que muchos de estos oradores lo que estaban haciendo, ¿sí? Era tratar de ser un foco de luz o un faro de inspiración para muchas otras personas a través de la amplificación de su palabra, de su idea, ¿sí? De su mensaje que resonaban con su audiencia. Podemos como pensar que cada uno de los oradores con los que me tocó trabajar, y que de hecho cualquier orador con el que trabajen ustedes mismos, ¿sí? De alguna manera tienen el rol de iluminar, ¿sí? Un camino hacia la audiencia, ¿sí? El camino de la audiencia, con una nueva idea, un nuevo concepto, un nuevo contenido, una nueva metodología, un nuevo aprendizaje, ¿sí? Que para la audiencia de repente es desconocido. Pero así como el faro o los faros de alguna manera iluminan el camino a los barcos a través de las ondas y la luz, ¿sí? El orador tiene la facilidad, o un buen orador, ¿sí? Tiene la facilidad de, a través de su palabra, poder guiar, ¿sí? En el camino a la audiencia hacia las ideas o hacia el impacto que quiere lograr ese orador con las ideas que quiere contarles a otros, ¿sí? Muchas veces esas ideas tienen que ver con mejoras personales, con descubrir nuevas alternativas que no había descubierto, nuevas metodologías de trabajo, ¿sí? Nuevos aprendizajes que me permiten mejorar en mi rol como persona, como ser humano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese rol de iluminar el camino, ¿sí? La narrativa, ¿sí? Cumple un papel fundamental, porque básicamente la narrativa es lo que nos permite guiar de manera correcta, ¿sí? A la audiencia en ese camino. Y si me permiten ya darles un rol a ustedes, ¿sí? A cada uno de ustedes, que también entiendo, tienen un rol para guiar a otros, ¿sí? En su camino, me gusta mucho pensar en que cada orador, de alguna manera, el rol que tiene que cumplir, ¿sí? Es de transformarse en un portador de la antorcha, ¿sí? Es de iluminar el camino de otro, pero muchas veces no solamente iluminar el camino, sino que, y que el otro se inspire, sino que también el prender la llamita, ¿sí? Interna, ese fuego que nosotros tenemos, ¿sí? Y que de alguna manera nos permite iluminar el camino, ¿sí? Y con esa llama, ¿sí? También encender los corazones o las mentes de otros. Porque lo que muchas veces queremos también es que otras personas se enciendan con esa llama que tenemos nosotros y que ellos también puedan multiplicar este efecto. No solamente inspirar al otro para que el otro se quede con mi idea, sino que más bien cómo yo hago un efecto multiplicador y los otros también pueden inspirar a otros y pueden multiplicar la idea que yo tengo. Por eso es que en este rol de el portador de la antorcha, siento que cada orador tiene una responsabilidad enorme, ¿sí? Con poder prender los fuegos, ¿sí? En los corazones de otras personas y que esas otras personas también puedan hacer un efecto en cadena y prender el fuego en otros corazones. Y esto de seguro que es una metáfora muy abstracta que les estoy haciendo, pero de seguro que lo han sentido cientos de veces quizás en su vida. Que alguien les iluminó el camino o alguien les prendió una llama en el corazón que dijeron como, por eso quiero trabajar en esto, por eso quiero dedicarme a esto, por esto quiero poder dedicarle mi vida o mi trabajo a esta cosa, ¿sí? Alguien en la vida, de alguna manera, ¿sí? Los inspiró o los motivó, les prendió esa llamita, ¿sí? Que los hace estar acá o que los hace hacer cosas que a veces son inimaginables, ¿sí? Como, ¿por qué uno trabaja o es parte de un grupo scout, ¿sí? De manera voluntaria o de manera no remunerada, ¿sí? O por qué algunos otros son voluntarios en sus comunidades
¿O por qué a algunos otros les interesa formar o desarrollar profesionalmente las habilidades de otras personas, ¿sí? ¿O por qué algunas personas, ¿sí? De seguro que estoy 100%, ¿sí? Convencido que es porque en algún minuto alguna llama se les prendió, ¿sí? En el corazón y decidieron jugársela por lo que creen o por lo que quieren hacer, ¿sí? Entonces, en este rol del portador de la antorcha, ¿sí? Es donde me gustaría focalizar el esfuerzo del orador, ¿sí? Un orador no es solamente alguien que va y se para a dar una charla y tiene como una serie de contenidos que quiere dar a su audiencia, sino que más bien es alguien que quiere de alguna manera inspirar a otros, ¿sí? Y prender estas llamas, ¿sí? Iluminar el camino, prender estas llamas y acompañar a otros, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Entonces, ese proceso de portador de la antorcha es lo que hemos tratado de entender de manera bien robusta durante los últimos años en la fundación y en el trabajo que yo represento, ¿sí? Cómo nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones, emprendimientos sociales, trabajamos también, bueno, con muchos directores ejecutivos de organizaciones, ayudándolos a comunicar lo que hacen, ¿sí? Y a tratar de, a través de su voz y sus ideas, prender llamas y corazones de otras personas, porque estamos convencidos de que cada momento, ¿sí? Es una oportunidad para resonar. Es decir, cada momento es una oportunidad para poder alinear, ¿sí? Las mentes y los corazones de las personas para que las cosas mágicas ocurran. Cuando las mentes se alinean, ¿sí? En este fenómeno que ya les decía, ¿sí? De resonar, ¿sí? Entonces es cuando las cosas pasan. Porque si yo resueno a la misma frecuencia que otra persona, entonces estamos de acuerdo, estamos alineados en que tenemos que trabajar en conjunto, en que tenemos que movilizarnos por algo, en que tenemos un propósito común, ¿sí? Y ahí es donde creo que las cosas pasan. Una persona con una idea por sí sola o solitaria no tiene mucho impacto en el mundo actual. Una persona convenciendo y persuadiendo a otras, ¿sí? Y resonando en la misma frecuencia, alineada, ¿sí? Puede generar cosas maravillosas cuando tiene la capacidad de movilizar mentes y corazones hacia las ideas que quiere lograr, ¿sí? Y de esto también hay 10.000 ejemplos, ¿sí? De los que podríamos comentar hasta el infinito, de cómo se produce este fenómeno del poder motivar, persuadir y alinear personas para que las cosas ocurran, ¿sí? Hay 10.000 ejemplos que lo sustentan y lo avalan, pero yo les diría que nunca lo tomamos tan en cuenta como un efecto que es realmente poderoso. La charla que les iba a recomendar es una charla que se llama, que es de Uri Hasson, ¿sí? Que se llama Esto es lo que ocurre con tu cerebro cuando comunicamos, ¿sí? Les prometo que no van a perder ningún segundo de su vida cuando vean esta charla, que habla sobre lo que les decía de alinear, ¿sí? El cerebro y las expectativas. De hecho, si alguien me ayuda y busca en internet, ahora quien tenga doble pantalla o quien pueda... Yo lo hago, Fabián. Bacán. Yo lo pongo el link. Bacán. Si alguien la busca en internet, la encuentra y pone ahí en el chat. Se llama Uri Hasson, con dobles S. ¿Sí? Uri Hasson, con H. Uri Hasson. Ahí les van a copiar el link. Una muy buena charla sobre lo que pasa en nuestro cerebro cuando comunicamos. Y sobre todo con el poder de la historia, ¿sí? Entonces, en este efecto de resonar, ¿sí? Me gustaría también explicarles otro aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Que tiene que ver con que cuando ya resonamos, ¿sí? Ahí Felipe la mandó, está genial. Muchas gracias, Felipe. Cuando resonamos, ¿sí? Lo que estamos buscando no es simplemente resonar porque nos gustaría quedarnos con la resonancia, sino que muchas veces tiene que ver porque queremos movilizar a nuestra audiencia, ¿sí? Movilizarla no me refiero solamente en términos físicos, sino que a veces tiene que ver con voluntades, con pensamientos, con creencias, ¿sí? Con nuevas formas de ver una situación, una nueva categorización de las cosas, una nueva distinción de la realidad, ¿sí? Lo que estamos buscando cuando queremos persuadir a alguien y cuando queremos resonar en la mente de una persona es tratar de entender cómo yo, de alguna manera, parto en un punto A, en un punto inicial, ¿sí? Y trato de movilizar a esa persona en un punto final B, distinto, ¿sí? Al que comencé. De eso se trata, de alguna manera, el poder movilizar a nuestra audiencia, ¿sí? Llegar desde un punto inicial A hacia un punto final B,
utilizando la resonancia y la inspiración, la persuasión, como herramientas de movilización para, como ya les decía, una movilización que a veces está en el plano de lo físico. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con fundaciones o con ONGs, movilizar recursos, personas, voluntarios, ¿sí? O por ejemplo, con un emprendedor vender productos, pero también hay otras personas que necesitan movilizar personas para generar un cambio de conciencia, de comportamiento, ¿sí? Un cambio de actuar sobre alguna situación, o también el darle más importancia a algo que no le habían dado importancia antes, ¿sí? Y nuevamente esto para mí es súper claro, pero de repente no es tan claro en el mundo de las presentaciones o de las charlas, ¿sí? A veces uno cree que las charlas son informativas, y no hay nada más equivocado que pensar que una charla es informativa. Una charla per se es persuasiva a toda hora, ¿sí? De hecho, está una cuestión que hay un autor que me gusta mucho, que se llama Nick Morgan, que ha tenido varios artículos interesantes en la Harvard Business Review, ¿sí? Y de hecho también escribe en Forbes. Y Nick Morgan tiene un artículo muy bueno, ¿sí? Que le discute a Aristóteles sobre los distintos tipos de información o distintos tipos de formatos de información. Aristóteles decía que habían tres tipos de tipos de recursos informativos, ¿sí? O de comunicación. Los poéticos, los retóricos, y no me acuerdo cuál es el tercero. Creo que a los persuasivos. Nick Morgan dice, todo es persuasión, ¿sí? Todo es persuasión. Todo es persuasión. En cualquier momento, ¿sí? Estamos tratando de persuadir a alguien de alguna idea, algún punto de vista, alguna valoración distinta, ¿sí? Entonces, si tenemos eso en mente, ¿sí? Cualquier desarrollo comunicacional que hagamos, ¿sí? Es persuasivo y por ende busca movilizar a nuestra audiencia, ¿sí? Y por ende, una charla que nosotros creíamos que podía ser informativa sobre una nueva metodología, un nuevo fenómeno o un nuevo caso, ¿sí? Es persuasivo por naturaleza, porque lo que estamos buscando es tratar de movilizar a nuestra audiencia a una nueva forma de ver las cosas, a una nueva forma de entender un fenómeno, ¿sí? Nosotros le llamamos cambio de valoración, ¿sí? Por ejemplo, una valoración inicial de un acontecimiento a una nueva valoración de un acontecimiento. Por ejemplo, si yo no era consciente de la importancia que tiene el coach en el desarrollo de carrera profesional, ojalá que al finalizar la charla yo diga, el coach es lo que necesito para desarrollar mi carrera profesional, ¿sí? O si, por ejemplo, yo no soy socio de un grupo de scouts y voy a una charla de el líder scout, que al final de la charla yo diga, los scouts son la solución para el desarrollo de habilidades para la vida, ¿sí? Y así, bueno, con lo que ustedes quieran, ¿no? Como con cualquier ejemplo que les pueda comentar sobre esto. Entonces, cuando tenemos claro que cualquier charla es persuasiva y busca un cambio de valoración desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Cambia un poco la ecuación, porque nuestro rol entonces, ¿sí? Es iluminar el camino, prender la antorcha, pero movilizando la audiencia, ¿sí? Desde un punto A hasta el punto B. Es como el objetivo que queremos llegar con la audiencia, exacto. Voy a entrar en detalles en un rato. Y hay un vehículo que me permite movilizar a la audiencia desde un punto A hacia un punto B, que en TED se trabaja mucho, ¿sí? Que es el concepto de idea, ¿sí? De hecho, TED ocupa mucho este concepto de idea. Y hay una charla TED, que es la charla TED de el ex curador de TED, que se llama Chris Anderson, que de hecho se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero si buscan Chris Anderson en TED, Los secretos de una gran idea. Ahora me acuerdo, Los secretos de una gran idea. Van a encontrar la explicación de Chris Anderson sobre qué es una idea para TED, ¿sí? Lo que es para TED el concepto de idea. Y para TED es el concepto de idea súper claro, ¿sí? Lo puedo resumir en esta frase que les pongo en pantalla. Patrón de información que nos ayuda a entender y caminar por el mundo, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, muchas veces el rol del orador no es presentar una genialidad o no es presentar una idea atómica de la NASA y del último conocimiento científico, sino que más bien tomar información que tiene a mano cualquier persona, ¿sí? Y tratar de reconfigurarla en un patrón de información que me permita generar una nueva distinción y que me permita
entregarle al otro una nueva distinción. Por ejemplo, ¿sí? Les pongo el ejemplo de mi charla TED mi charla TED favorita, que es ¿Cómo las escuelas matan la creatividad?, de Sir Ken Robinson, un educador inglés que murió hace un par de años. Por si no la han visto, 100% recomendada. Es la charla TED, de hecho, más vista hasta la fecha, creo. ¿Sí? Esa charla habla sobre cómo los colegios matan la creatividad por el formato que tiene la escuela, ¿sí? Desde que la escuela como formato se creó hasta el día de hoy, están pensadas no para potenciar la creatividad de los niños, sino que más bien para estructurar el pensamiento de las habilidades que se necesitan para la era industrial, ¿sí? Entonces, esa charla trata sobre cómo las escuelas matan la creatividad. De hecho, ese es el título de la charla. Cómo las escuelas matan la creatividad está compuesto por distintos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, matar, ¿sí? Y creatividad. Al menos son 3 conceptos que yo más o menos podría asociar y podría de alguna manera entender de manera separada, ¿sí? Pero cuando los junto y genero un nuevo patrón de información, ¿sí? Y genero una nueva distinción con esos 3 componentes, ¿sí? Genero una idea que a veces genera un impacto en la audiencia porque es algo desconocido, algo nuevo, que nadie antes había pensado o había planteado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de idea, no hablamos de necesariamente como el mayor descubrimiento científico de la historia, sino que más bien cómo nosotros generamos nuevas distinciones para la audiencia, para que la audiencia se lleve un regalo desde nuestra propia experiencia, desde las propias cosas que nos interesan, las cosas que a nosotros nos importan, y que configuran la forma en cómo nosotros pensamos y sentimos que puede ser algo importante para otros. Es decir, que Sir Ken Robinson haya llegado a la idea de cómo la escuela mata la creatividad es porque a él le interesaba, ¿sí? La creatividad, la escuela, el fenómeno, y dijo, esto me importa tanto que necesito entender cómo transmitírselo a otro, ¿sí? Que voy a generar una nueva distinción, ¿sí? Que es que en la escuela están generando un problema, ¿sí? Pero la verdad, si lo piensan bien, fríamente, no inventó nada nuevo, sino que más bien generó una nueva distinción con herramientas que ya todos teníamos a la mano, ¿sí? Eso es una idea, ¿sí? Para TED. Y eso es generalmente lo que buscamos también en una charla, entender cómo generar un patrón de información nuevo a través de los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿sí? Dispuestos en un patrón que sea nuevo y que sea un regalo para la audiencia, ¿sí? De qué manera yo, a través de mi experiencia y de las cosas que a mí me importan, genero un patrón de información, una nueva distinción, que yo le pueda entregar a la audiencia como un regalo, para que la audiencia se ponga unos nuevos lentes, pueda tener una nueva perspectiva de cómo abordar un fenómeno o de cómo ver, ¿sí? Alguna cosa en la vida, ¿sí? Ahí pusieron la charla en el chat. Genial. Muchas gracias a todos quienes están contribuyendo a esta charla colaborativa. Así le podemos poner. Genial. Entonces, dicho eso, las ideas, ¿sí? Son este vehículo que permite movilizar a la audiencia desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Recuerden que si quieren interactuar, estoy leyendo el chat en todo momento, ¿sí? Estoy leyendo el chat en todo momento. Pero, como ya les decía, este vehículo que me permite hacer viajar a la audiencia desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Está muy bien acompañado, ¿sí? De una técnica que tiene miles y miles de años, ¿sí? Que tiene que ver con la narración de historia. Entonces, cuando acompañamos a esta idea con una narración de historia, ¿sí? Esto se vuelve muy potente, ¿sí? Lo que les muestro aquí en pantalla es algo que después de mucho trabajo de investigación, eh, eh, entendí que era la primera historia, ¿sí? Narrada, escrita de la humanidad, que de hecho son lecciones de vida de la muerte y la búsqueda de la sabiduría y la trascendencia de Gilgamesh, un rey de la cultura babilónica, ¿sí? Y esta historia, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? Es una historia que está escrita en piedra, que de alguna manera es difícil de interpretar hoy en día, pero bueno, quienes la interpretan han entendido que es una historia que no es simplemente una historia, ¿sí? Es una historia que permite desarrollar lo que ya les decía, una nueva distinción de la realidad, porque entrega un mensaje, entrega una idea, ¿sí? A través de esta historia, ¿sí? Y como humanidad hemos utilizado el vehículo de la historia desde el principio de los tiempos para poder transmitir información, ¿sí? Entonces,
las historias finalmente no son solamente cuentos bonitos, ¿sí? O cuentos mágicos sobre fenómenos establecidos, sino que más bien son vehículos de movilización y transmisión de información que me permiten generar nuevas distinciones. Probablemente en esta historia, luego de haber leído esta historia, diría, chuta, en verdad es importante que tenga ojo o te ponga atención con este fenómeno, ¿sí? Que antes no lo sabía. Y en la evolución del ser humano, ¿sí? Tenemos 10.000 ejemplos de cómo esto ha ido evolucionando, ¿sí? Desde como en Atenas, ¿sí? La narración y también los oradores eran muy bien valorados, ¿sí? Para poder dar discursos públicos, convencer, ¿sí? A través de estos grandes como anfiteatros que tenían, en donde el otro día también estaba leyendo que en Atenas, de hecho, había un espacio en el que uno podía echar a un ciudadano de Atenas. Uno lo podía declarar como eh, no grato, ¿sí? Y le quitaba la ciudadanía de Atenas y lo echaba ahí de la ciudad y lo desterraba. Y para que eso pudiese pasar, todos los ciudadanos de Atenas tenían que votar, ¿sí? En la democracia ateniense. Entonces, todos tenían que votar por desterrar a una persona. Y adivinen cómo convencían a las personas para desterrar a otra. Se paraba una persona frente a una audiencia, daba su argumentación, su retórica, ¿sí? Y tenía que convencer a todas las personas atenienses de que esta persona no tenía que vivir con ellos porque generaba deshonra o alguna cosa en específico. Entonces este fenómeno, nada, ha estado a full dentro de nuestra sociedad, pero más en día, y aquí casi me salté como 2000 años de historia, pero más hoy día, después de la época de la televisión, que es que la televisión nos ha enseñado, al menos, algunos aspectos que antes este orador como antiguo, ¿sí? Este orador como típico romano, o este orador, perdón, griego ateniense, ¿sí? No tenía en cuenta, ¿sí? La televisión nos ha enseñado un par de aspectos que creo que son bien mágicos. Ayúdenme a entender qué aspectos creen que ha ido ayudando o cambiando la televisión en términos de cómo nos comunicamos. Cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna teoría? Bien, se me ocurre que la gente tiene poco tiempo, entonces si no los convenzo rápido no enganchan, ¿no? Sí, tiene que ver con el tiempo, es un buen punto. Inmediatez, también dice Macarena. Con el espacio, la distancia geográfica. Muy buen punto. Y mira, les voy a poner un ejemplo que es muy chileno, pero que creo que se los puedo ilustrar bien. Hace un par de años atrás, ¿sí? Un animador muy conocido de la televisión chilena murió en un accidente de avión, ¿sí? Era como de los animadores más conocidos de la televisión chilena, yo diría que era el más conocido, ¿sí? Se llamaba Felipe Camiroaga y murió en un vuelo que cayó al agua en el archipiélago Juan Fernández y que fue básicamente que fue como un colapso nacional, ¿sí? Como de toda la televisión y toda la autoridad y como fue una gran noticia a lo largo de todo el país, ¿sí? Fue un acontecimiento histórico, de hecho, hasta yo diría. Porque Felipe era un animador de televisión que estaba en las mañanas, todas las mañanas, ¿sí? Los matinales, ¿sí? Que son estos, bueno, no sé si en sus países tienen matinales, yo creo que sí, como estos programas de la mañana en donde las personas acompañan como en el día a día de la casa o bueno, de las tareas domésticas. Y Felipe era muy conocido por eso y bueno, por otros programas. Y una de las cosas que más me llamó la atención después de la muerte de Felipe, ¿sí? Es que entrevistaban a personas que iban al canal de televisión a dejarle ramos, flores, ¿sí? Para poder conmemorar su muerte, ¿sí? Y lo que decían, ¿sí? Estas personas, sobre todo personas mayores que veían a Felipe todos los días, es que decían que se les había muerto un familiar, o que se les había muerto alguien que los acompañaba toda la mañana, o que se les había muerto alguien que sentía que era parte de su familia, ¿sí? Básicamente, ¿sí? De su día a día, ¿sí? Qué loco, ¿no? Como, porque alguien que está a kilómetros de distancia logra generar ese efecto, ¿sí? En una persona que está
no sé, haciendo labores domésticas en su casa o haciendo, no sé, cualquier otra cosa y teniendo la televisión de fondo como compañía, ¿sí? ¿Cómo alguien a kilómetros de distancia que ni siquiera sabe de la existencia de esa persona, ¿sí? logra ese efecto? Y eso, y ahí lo han ido poniendo en el chat muy bien, están ágiles, ¿sí? Es lo que de alguna manera ha hecho TED y ha popularizado con este fenómeno, ¿sí? Y que es muy distinto a lo que se entendía antes como oratoria y persuasión, ¿sí? Este fenómeno que entendíamos antes de oratoria y persuasión, ¿sí? Era un fenómeno, pongámoslo así, de 1 es a 100, ¿sí? Es decir, un orador para 100 personas. O si el auditorio era muy grande, un orador para 1000 personas. Entonces yo trataba de dar un discurso para la masa, ¿sí? Y trataba de hablar fuerte y mover los brazos y gesticular y tener una posición de poder y como tratar de llenar el espacio, ¿sí? Con mi cuerpo, con mi voz, ¿sí? 1 es a 100, 1 es a 200, 1 es a 1000. Pero lo que hace la televisión, ¿sí? Y lo que has tratado de explotar TED, ¿sí? A través de charlas en Internet, que eso es básicamente lo que hace TED, ¿sí? Es tratar de potenciar esa conexión emocional 1 es a 1, ¿sí? Entonces, el rol del orador, ¿sí? No es hablarle a una audiencia general, es tratar de tocar los corazones y las almas de cada una de las personas que escucha al orador. Es decir, el orador trata de generar una conexión emocional 1 a 1 con cada persona de la audiencia, independiente de que no las conozca, de que no sepa cuál es su identidad de cada una, ¿sí? Pero lo que yo busco, ¿sí? Es lo mismo que produce Felipe Camiraga, el animador que les comenté, ¿sí? En la audiencia televisiva, pero en el formato TED. ¿Cómo yo hablo en un formato 1 es a 1 para que cada persona que me esté escuchando genere una conexión emocional genuina, ¿sí? Con lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Repito, un formato no 1 es a 1000, sino que más bien 1 es a 1, ¿sí? Y eso TED lo ha explotado muy bien con un concepto que me gusta mucho, que se llama Digital Campfire. Perdón mi pronunciación de inglés mala, pero en español sería fogatas digitales, ¿sí? Digital Campfire, creo que ahí lo pronuncié bien. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no sé si les ha pasado, pero cuando están en una fogata, ¿sí? O en un fogón, con amigos, con familia, ¿sí? Alrededor de un fuego, en general se genera un espacio de mucha confianza, de mucha cercanía, ¿sí? Como el poder juntarse frente a otros en un fuego, en la intimidad, de contarse historias, bromas, chistes, anécdotas, ¿sí? Se genera una intimidad que es difícil de replicar en otros espacios más formales o en otros espacios más protocolares, ¿sí? En ese espacio de fogata, ¿sí? Se produce un fenómeno de conexión 1 a 1 que es muy rico, ¿sí? Cuando de alguna manera queremos inspirar a otros, ¿sí? De seguro que al menos tienen algún recuerdo o quizás algunos tienen algún recuerdo de algún fuego y alguna conversación en el fuego, en la fogata, que quizás recuerdan hasta el día de hoy, ¿sí? Yo al menos tengo un par con mi familia que me inspiraron y que de alguna manera me conectaron a un nivel profundo. Entonces, la pregunta es cómo de alguna manera reproducimos ese espacio de fogata, ¿sí? En el mundo digital o en el mundo de hoy en día, ¿sí? Y creo que nuevamente eso nos lleva a entender cómo generar esta conexión 1 a 1, cómo utilizar este poder de poder conceptualizar esta nueva idea y esta nueva distinción a través de lo que ya sabemos que funciona y que conecta y que resuena la historia o el poder de la historia, ¿sí? Y me gustaría hacer como un hincapié, un doble clic sobre lo del poder de la historia, ¿sí? Porque cuando hablamos de historia, al menos hablamos yo diría que en la mayoría de los casos, ¿sí? De 3 elementos, ¿sí? Claves para cualquier historia. En general, las historias siempre tienen un héroe o un protagonista, ¿sí? Siempre tienen un gran desafío, que es lo que está tratando de vencer el protagonista, ¿sí? Y también siempre tienen una transformación, que generalmente es la transformación que se genera en el protagonista, ¿sí? Y me gustaría bajar esto a un ejemplo. ¿Vieron Buscando a Nemo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No la vieron? Ya veo varias caras que sí, varias caras que sí. Genial. Ayúdenme entonces con Buscando a Nemo. ¿Cuál creen que es el protagonista de Buscando a Nemo?
¿Alguien? Nemo. ¿Ya? ¿Nemo? Doris, Camila dice Doris, es Nemo. Genial, y ahí están apareciendo las respuestas correctas, ¿sí? El protagonista en Buscando a Nemo es el papá, ¿sí? No es Nemo. ¿Por qué es el papá de Nemo? ¿Sí? Porque el papá, ¿qué es lo que pasa con el papá? ¿Sí? El papá, en el principio de la película tiene un conflicto con el hijo, ¿cierto? El hijo se pierde, se va, se lo llevan, ¿sí? Y toda la película está alimentada por el conflicto de cómo el papá rescata al hijo. Y durante todo ese camino, ¿sí? El papá lo que está tratando de hacer, ¿sí? Es tratar de entender de qué manera, ¿sí? Puede rescatar al hijo transformándose él mismo en ese camino. Porque el papá que comenzó al principio de la película ya no es el mismo al final de la película, ¿sí? Entonces, ¿existen los tres elementos? Sí. Está el papá de Nemo como el protagonista, el héroe de la película. Hay un gran desafío, ¿sí? Que es poder rescatar a Nemo, ¿sí? Y hay una transformación. ¿Qué es la transformación? ¿Sí? Que ocurre en el papá de Nemo al haber hecho todo este camino de aprendizaje y de transformación personal durante el resto de la película. Y de alguna manera esto lo podemos llevar directamente al mundo de la oratoria o del orador, ¿sí? ¿Cómo? Primero, entendiendo que el protagonista, perdón, me faltó un slide, creo que no la... Oh, fallé, perdón. Entendiendo que el protagonista, ¿sí? Vuelvo, el protagonista, ¿sí? De esta historia, y creo que lo dijeron en los comentarios anteriores, el protagonista de esta historia no es necesariamente el orador, sino que más bien la audiencia. ¿Por qué la audiencia es la protagonista de una historia en una presentación? Creo que ya les di todas las pistas y todas las claves para que puedan hacer esa reflexión. ¿Por qué creen que la audiencia es la protagonista de esta historia? Porque es la que se transforma, exacto. Y eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando en una charla, ¿sí? Estamos buscando generar una transformación en la audiencia. Entonces, cuando hablamos de historias aplicadas a las presentaciones, ¿sí? Hablamos de la técnica, ¿sí? De poder convertir a la audiencia en nuestro protagonista, de hablarle uno es a uno a la audiencia, ¿sí? Yo no soy el centro de la presentación, no soy el protagonista de la presentación, no soy el rockstar de la presentación, ¿sí? Sino que más bien soy quien ilumina el camino, quien facilita el proceso de aprendizaje de otro, quien guía, quien mentorea así el camino de desarrollo de otro, ¿sí? Soy más bien el que acompaña el proceso de transformación de la audiencia. Y con eso en mente, entonces se hace mucho más claro cuál es el rol que tiene que jugar el orador, ¿sí? O el charlista en una presentación. Es el de facilitar el camino de transformación de la audiencia. Con las dudas y con los resquemores que puede generar en la audiencia las ideas que le van a presentar, o el conocimiento que les van a presentar, ¿sí? Hay una charla también que les recomiendo, que me gusta mucho, que es de una académica de Harvard, que se llama Francis Frey, que también es otra charla TED, que habla sobre el fenómeno de generar confianza, de la generación de confianza, ¿sí? Ella, toda su vida académica la ha hecho en base a la confianza del consumidor, ¿sí? Entonces, toda su experiencia es en base a confianza del consumidor, y en algún minuto Uber la contrató porque había tenido varios problemas con la confianza de esos consumidores. Y luego de ese proceso de reconfigurar la confianza de los consumidores, ¿sí? Da esta charla TED, que es magistral. Yo creo que es una de las mejores charlas para poder entender este fenómeno, ¿sí? Y dice en esta charla que hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta, ¿sí? El primero, coherencia. Es decir, que mis argumentos sean coherentes, ¿sí? Que de alguna manera mi línea argumentativa sea coherente. Obviamente que si yo quiero producir confianza, mi línea argumentativa tiene que ser coherente. Y eso de alguna manera es lo que hace la narrativa, lo que hace la historia, lo que hace lo que yo compongo como idea de la charla, ¿sí? Digamos que eso es un check para cada una y para cada uno de ustedes.
como que en general tienen algo valioso y algo bueno que contar y lo pueden hilar, ¿sí? De manera coherente, ¿sí? Pero aquí están los dos aspectos básicos y más blandos de este proceso de generación de confianza, ¿sí? Autenticidad, ¿sí? ¿De qué manera yo soy auténtico dentro del escenario para poder conectar con otros, ¿sí? ¿De qué manera yo soy yo mismo o yo misma, ¿sí? En el escenario y no me pongo una careta al tratar de conectar con otros o con otras, ¿sí? Soy yo. Y por eso es que es tan importante esto que les decía de que ya no basta con parar las manos o hablar fuerte o tratar de llenar el espacio, ¿sí? Sino que más bien hoy en día lo que las audiencias y los consumidores valoran, ¿sí? O audiencias voy a hablar, es que la persona que le está hablando al frente sea auténtico o auténtica, ¿sí? Que sea realmente ella creyendo en lo que cree, ¿sí? Y soñando con ella e iluminando el camino juntos, porque yo también estoy convencido de lo que yo les estoy diciendo. Desde mi fragilidad, desde mi intimidad, desde mi fuerza, de mi fortaleza, pero siendo yo como persona invitándote a creer juntos en lo que estamos creyendo, ¿sí? Y lo tercero, empatía, ¿sí? Lo tercero, empatía. Escuchando y entendiendo muy bien que lo que estoy tratando de hacer es transformar a la audiencia, pero para poder transformar a la audiencia necesito entender qué es lo que necesita o lo que quiere la audiencia, ¿sí? No soy yo diciéndote lo que tienes que hacer porque es lo que yo creo que es correcto, sino que más bien entendiendo qué es lo que tú necesitas y yo tratando de aportarte, regalándote una reflexión o entregándote una reflexión que pueda aportarte en el desarrollo de tu vida, ¿sí? No desde mi necesidad de dar una charla, no es que yo necesite dar una charla, no es que yo necesite decir la cosa que quiero decir, sino que más bien desde la perspectiva de que yo te puedo regalar un aprendizaje que puede ser significativo para tu vida después de esta charla. Creo que eso de hecho es lo más valioso, ¿no? El poder entender cómo yo puedo aportarle valor a otro desde mi experiencia personal, desde mis reflexiones, ¿sí? Desde la forma en cómo yo he reflexionado y he aprendido las cosas que funcionan y que no en mi propia vida, pero como un aprendizaje genuino y no como necesariamente como una regla a seguir y como una cuestión que es a rajatabla, como lo que es la vida y la verdad absoluta, sino que más bien como una invitación a pensar en conjunto y a soñar en conjunto y a razonar en conjunto, ¿sí? Eso implica, obviamente, que nos pongamos en los anteojos del viajero, ¿sí? Que nos pongamos en los anteojos de la audiencia, ¿sí? Porque necesitamos poner a la audiencia en el centro, de eso se trata. La audiencia está en el centro de nuestro proceso de desarrollo de la charla. La audiencia está en el centro de desarrollo de toda palabra, todo argumento y toda narración que hagan sobre la charla. Es decir, cualquier cosa que ustedes se pregunten si tienen que ponerla o no en la charla, la pregunta no es, ¿me parece interesante a mí? Sino que más bien la pregunta es, ¿será interesante para la audiencia? ¿Le importará a la audiencia? ¿Le agregará valor a la audiencia? ¿Sí? ¿Generará un aprendizaje que la audiencia no tenía antes? No desde el punto de vista de me gustaría decir esto y esto es lo que yo quiero decir, sino que más bien cómo yo pongo a la audiencia en el centro del proceso de desarrollo. En el design thinking, bueno, y en las metodologías basadas en el desarrollo centrado en las personas, ¿sí? Esto se comprende muy bien, pero lleven ese mismo aprendizaje, ¿sí? Al desarrollo de la charla, ¿sí? Comunicación centrada en las personas o presentaciones centradas en las personas, ¿sí? Que es un concepto bien bonito que creo que se lo robé a Nick Morgan, ¿eh? No quiero quitarme créditos de eso, pero es muy bonito pensarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Desde lo que yo le puedo entregar al otro, ¿sí? Entregar y crear un viaje que busque persuadir a la audiencia desde el punto A hacia el punto B, como ya les decía, a través de la narrativa, ¿sí? ¿Cómo yo logro crear o desarrollar un viaje que lleva a la audiencia desde el punto A hacia el punto B, poniendo a la audiencia en el centro? Siendo no necesariamente, en analogía a Star Wars, perdón para quienes no la han visto, ¿sí? No siendo Luke Skywalker, sino que más bien lo que estamos tratando de ser, ¿sí? Es el maestro Yoda, ¿sí? Estamos tratando de acompañar, ¿sí? Al joven Padawan, a la audiencia, al protagonista, en su camino de desarrollo, ¿sí? La audiencia es el protagonista, es la protagonista, ¿sí? De la presentación. Y les prometo que si se focalizan en que la audiencia es la protagonista, entonces 100% la presentación va a tomar otro carisma y va a generar mayor impacto y mayor conexión con la audiencia. Es imposible que si no piensan en la audiencia, es imposible que si hacen una presentación central a la audiencia no puedan conectar con la audiencia, porque están poniendo las necesidades de la audiencia
y la valoración de la audiencia en el centro de la presentación. Por eso, como ya les decía, ¿sí? Necesitamos 100% centrar la comunicación en la audiencia, pero para eso, ¿sí? También necesitamos entender que van a haber resistencias de la audiencia, ¿sí? No van a haber solamente ganancias ni solamente aceptaciones como naturales, sino que también van a haber resistencias, oposiciones, ¿sí? A lo que yo estoy planteando. Muchas veces la audiencia se opone a lo desconocido, a la incertidumbre, a ideas nuevas, a prejuicios o juicios de valor que de alguna manera se generan en la forma en cómo ve el mundo. Y cuando yo le traigo una nueva idea, ¿sí? O un nuevo conocimiento, una nueva distinción, muchas veces eso genera resistencia, ¿sí? Resistencia al cambio o oponerse a una nueva idea. Puede ser por 10.000 factores, desde envidia, resentimiento, prejuicio, pónganle la palabra que ustedes quieran poner, ¿sí? Pueden haber 10.000 factores, ¿sí? Para poder oponerse a esa persuasión, ¿sí? Pero lo importante no es luchar contra ellos, sino que más bien conocerlos y entender cómo navegar, ¿sí? Con ellos, ¿sí? Porque si voy a ir a chocar con esos prejuicios, esos paradigmas o esa idea que me bloquean, ¿sí? En la persuasión, probablemente voy a chocar permanentemente y no voy a poder avanzar. La pregunta es cómo yo, así como lo hacen los veleros, ¿sí? Que navegan con la resistencia del viento y se impulsan a través de la resistencia del viento, cómo yo a través de las resistencias que puede producirse en la mente de la audiencia, puedo navegar en este camino de persuasión, ¿sí? Por ejemplo, si ya sé que la audiencia tiene un prejuicio sobre, o tiene un juicio de valor ya hecho sobre la migración, ¿sí? Entonces no voy a ir a decirle mi verdad sobre la migración y voy a decirle como, en verdad la migración es mala o la migración es buena, ¿sí? Porque me voy a enfrentar todo el rato, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo yo navego ante esa situación con argumentos sólidos, ¿sí? Que permitan a la audiencia avanzar hacia la movilización que yo quiero lograr sobre el punto de vista que estoy tratando de empujar, ¿sí? Y eso, obviamente, ¿sí? Eso totalmente se hace con empatía, ¿sí? Eso se hace poniéndose los zapatos de la audiencia. Se hace entendiendo y tratando de ponerse, ¿sí? En el lugar de la audiencia una vez que esa audiencia me está escuchando, ¿sí? Entendiendo desde qué punto de vista va la audiencia a escuchar lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? ¿En qué posición se va a poner la audiencia cuando me escuche? Y a veces es difícil hacerlo porque obviamente que uno, cuando le habla a una audiencia masiva, ¿sí? No va a tener claro como la particularidad de cada una de las personas, ¿sí? Pero en general, para el común de los mortales, nos movilizamos por cosas parecidas, ¿sí? Esas 100 personas que contaba Felipe de la audiencia que ya tienen para el Congreso, probablemente los movilizan cosas parecidas, ¿sí? Probablemente tienen miedos parecidos o tienen quizás comportamientos parecidos, porque de hecho conforman un grupo de personas que comparten valores y principios o que comparten un propósito en común, ¿sí? De hecho, si no fuera así, no estarían acá, supongo, a esta hora de la tarde, noche, ya no sé qué hora sea en sus países, pero no estarían acá, ¿sí? Si no compartieran algo en común, valores, principios en común, ¿sí? Que los unen y que los hacen ser la organización que son, ¿sí? Entonces, muchas veces esta empatía no es simplemente ponerse como en la individualidad de cada uno, sino que más bien en ponerse en el lugar de la audiencia pensando que esa audiencia sí tiene un marketero, diría, o alguien que trabaja en marketing diría un perfil de la audiencia, ¿sí? Tiene algunos comportamientos o algunas, de alguna manera, preferencias en común, ¿sí? Y el fenómeno que ocurre acá, ¿sí? Es un fenómeno también muy mágico, que creo que vale la pena que lo exploremos, ¿sí? Imagínense que ustedes son los emisores de un mensaje, una nueva idea, ¿sí? Y la audiencia, ¿sí? Es la receptora de esta nueva idea. Al medio de los dos, probablemente hay cosas que comparten en común, ¿sí? Le vamos a llamar territorio común. Aquí le llamamos territorio común. Ideas, pensamientos, historias, que los dos comparten por pertenecer a la misma cultura, a la misma organización, al mismo país, ¿sí? Al mismo territorio, al mismo grupo etario, ¿sí?
en general uno comparte, ¿sí?, cierto tipo de ideas, historias o pensamientos o reflexiones con un cierto tipo de personas, ¿sí? Que de alguna manera, por ejemplo, que yo les hable de educación es un concepto que comúnmente los dos podemos estar de acuerdo que significa algo parecido para cada uno de nosotros, ¿sí? O creatividad, ¿sí? O coaching, si lo quieren poner más fácil, ¿sí? Pero hay otras cosas que en verdad no son comunes, ¿sí?, que están fuera de ese territorio común, que son ideas propias de cada uno, distinciones propias de cada una de las personas que están en ese entorno, ¿sí? Nuevas ideas o paradigmas que ustedes tienen y que la otra persona no, o quizás ideas contrarias a las que las otras personas tienen, que probablemente no comparten, ¿sí? Y en ese territorio donde están las ideas que no están dentro del territorio común, es donde está la magia, porque alguna de estas ideas o alguna de estas como distinciones distintas que no comparte la otra persona son las que yo quiero movilizar o posicionar en la mente, ¿sí?, de la audiencia. ¿Qué es lo que yo busco siempre? ¿Sí? Tratar de expandir ese territorio común, ¿sí? ¿Por qué trato de expandir ese territorio común? Porque a medida que yo expando ese territorio común, hago que la audiencia también comparta conmigo valoraciones de mundo, nuevas ideas, nuevos conceptos o conocimientos que me permitan alinear y razonar, como ya les decía, ¿sí?, en la misma frecuencia para poder construir y generar cosas geniales, ¿sí? Si yo quiero movilizar a una audiencia a crear un movimiento social por los derechos del agua, ¿sí?, entonces necesito que esa audiencia comparta conmigo, obviamente, lo que es el agua, lo que son los derechos, pero también necesito compartirle mis ideas sobre la justicia del agua, sobre los derechos de acceso, ¿sí? Y cuando me alineo con esa audiencia, ¿sí?, entonces las cosas pasan. Y me alineo y lucho y puedo, obviamente, poder acceder, quizás, no sé, con un movimiento por los derechos del agua, mayor o mejor agua, ¿sí? Entonces, en este fenómeno de poder expandir el territorio común es donde nos movemos, ¿sí? ¿Cómo yo expando este territorio común a través de la narrativa? Y como ya les decía, aquí está la slide que estaba buscando antes, que la encontré tarde, ¿sí?, con la audiencia en el centro, ¿sí?, con un desafío claro que la audiencia tiene que percibir, ¿sí?, y con una transformación que al final implique, ¿sí?, expandir su territorio común, adoptar las ideas que yo estoy tratando de transmitir, ¿sí?, y adoptarlas como propias, ¿sí? Porque no me sirve que sean ideas que crean que todavía son mías, ¿sí?, como que son ideas que me pertenecen a mí. Eso es lo rico de la idea. Cuando uno le entrega una distinción a otro, ¿sí?, entonces esa distinción, y si la persona se persuadió y la acoge, ya pasa a ser una distinción de la persona, ¿sí? Ya no tengo que citar a Sir Ken Robinson para creer que las escuelas matan la creatividad. O ya no tengo que recordar su charla siempre para estar convencido de que las escuelas pueden ser un lugar donde la creatividad de alguna manera muere, ¿sí?, en la infancia de los niños. Entonces, la audiencia en el centro, el desafío es lo que la audiencia debiese enfrentar como nuevo, como su idea, ¿sí?, a poder adoptar, y la transformación es lo que debiese lograr la audiencia al finalizar su charla, ¿sí? Todo esto en un espacio desde el punto A hacia el punto B, y en este caso entiendo que van a tener 15 minutos para su charla. Entonces, el punto A lo podrían focalizar en el minuto 00, ¿sí?, y el punto B lo podrían focalizar en el minuto 15,00, ¿sí? Es decir, tienen 15 minutos para poder hacer todo lo que hemos hablado, ¿sí? El poder hacer viajar a la audiencia del punto A hacia el punto B, movilizando a la audiencia en este camino de transformación, ¿sí?, y de descubrimiento que queremos que ocurra. Pero esto es fácil de hacer porque tenemos las herramientas de la narrativa a mano, ¿sí?, y tenemos miles de años de historia narrativa a la que podemos echar mano, ¿sí? Y vamos a partir por lo básico. Cualquier historia, ¿sí?, moderna, vieja, la que quieran, ¿sí?, al menos debiese tener 3 actos. A no ser que sea una estructura muy loca y muy distinta, en donde el director de la película o el guionista, ¿sí?, se fue en otra lógica, pero en general la mayoría de las películas tienen 3 actos, ¿sí? La mayoría, yo diría que casi todas. ¿Y cuáles son estos 3 actos? ¿Sí? Siempre
en general en la historia, hay un planteamiento como acontecimiento inicial, ¿sí? Que setea el contexto de los protagonistas y setea el contexto donde se va a desarrollar la historia, ¿sí? Luego hay una confrontación en donde el protagonista pelea o lucha por superar el conflicto que se presentó en el planteamiento, ¿sí? Y luego, en la resolución, el protagonista va a tratar de solucionar este conflicto, ¿sí? Y tratar de generar una nueva visión del mundo o una transformación de su realidad a través de todo este viaje de descubrimiento y de trabajo en sí mismo o en otros, ¿sí? Que desarrolló, ¿sí? En el caso de Buscando a Nemo, primero está el arrecife de coral, Nemo y su papá, los dos peleados, como no llevándose tan bien. El conflicto pasa cuando Nemo se lo llevan, ¿sí? El papá en la confrontación lucha todo el rato por recuperar a Nemo, hasta que en la resolución, en el clímax final, ¿sí? Se destraba ese conflicto, rescata a Nemo, y al final vuelven al arrecife de coral, como comenzó la película, pero ahora ya nada es como antes, porque de hecho tienen a Doris, el papá cambió, ahora es más cariñoso, ¿sí? Entonces, 3 actos, ¿sí? Esos 3 actos, ¿sí? Que se ocupan en el mundo de la narrativa, los podemos llevar de manera muy fácil al mundo de las presentaciones, porque podemos, de alguna manera, entender que el mundo de las presentaciones es una mezcla entre el mundo exhaustivo del informe, ¿sí? Como del documento de texto, pero con una combinación, ¿sí? O entre medio del mundo teatral, ¿sí? De la narrativa. Entonces, nuestra gracia, o lo que tenemos que tratar de hacer, es lograr un perfecto match entre estos dos mundos, ¿sí? Obviamente que nos vamos a dar una charla 100% teatral y vamos a crear una historia que sea genial, bonita, entretenida, pero que no agregue ninguna información de peso que queremos entregar. Sino que más bien estamos tratando de hacer algo que esté entre medio. Y tampoco, y aquí algo importante que decirles, tampoco queremos hacer una presentación que sea un informe entregado en pantalla, ¿sí? No queremos que sea una presentación en donde copiaron y pegaron toda la información de un informe o de un archivo de texto en una presentación, ¿sí? En una PPT, y donde vayan a como explicar punto por punto lo que yo podría haber leído en un informe. Porque para eso mejor me leo el informe, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo estar en un punto intermedio? Y hay un libro que me gusta mucho, que de hecho se llama El arte de presentar, que es de un autor español, que creo que me gusta mucho por el nombre, de hecho, porque el libro quizás no es tan profundo en narrativa. Pero el arte de presentar es un muy buen concepto, ¿sí? Porque la presentación está entre medio de estos dos mundos, ¿sí? De la informe exhaustivo y la narrativo, pero más bien es un arte, ¿sí? El conectar con las personas. Es como casi cuando alguien toca el violín en un concierto y tú le veías la cara a las personas y veis que están todas conectadas y empezáis a tocar más fuerte, ¿sí? Pero si veis que todas están distraídos, chuta, tenéis que ponerle más intensidad para poder reconectar con la audiencia, ¿sí? Como lo haría un artista, como lo haría un músico cuando ve que la audiencia está tratando de guiar, le está tratando de guiar en este estado anímico, ¿sí? Un orador básicamente es un poco lo mismo, ¿sí? Como ir guiando a la audiencia en este camino a través de la conexión que se va generando uno por uno, ¿sí? Este proceso de creación de charla, ¿sí? Entre este intermedio, implica un proceso de trabajo que no es un proceso de trabajo netamente de ponerse a hacer la PPT, como ya les decía, sino que más bien les sugiero aquí, y esto es como ya llegando a lo concreto y lo más concreto, un proceso de trabajo que pueda ayudarlos a explorar, primero, a comprender qué es lo que quieren contar, cuál es la idea que quieren transmitir, de qué manera pueden sintetizar lo que quieren hacer, ¿sí? De manera concreta para regalarle a la audiencia una reflexión, un regalo, una idea, ¿sí? Comprender el contenido, comprender todo lo que quieren comunicar y comentar, para luego idear nuevas formas y nuevas ideas que me permitan ser creativo a la hora de poder contar esto. Por ejemplo, metáfora, ocupar historia, ocupar nuevas formas de comunicar lo que estoy comunicando, ¿sí? Para luego en una etapa 3 ordenar esa idea y esa estructura y luego ensayar mucho, ¿sí? La presentación. Y fíjense que en cada uno de estos pasos no he mencionado tirarse de una del software de presentaciones, Keynote, Slide, Google Slide o PowerPoint u otro, o Canvas que se ocupa mucho ahora, ¿sí?
Porque este es un proceso en el que tienen que ordenar primero su mente, su idea, de manera creativa, ¿sí? Para luego utilizar un software de presentaciones que potencie sus habilidades de comunicación. Pero la presentación no es el software de presentaciones ni el PPT que está detrás de ustedes. La presentación son ustedes mismos tratando de persuadir a otras personas, ¿sí? Entonces, si se tienen el software de presentaciones de una, ¿sí? Y no han trabajado primero en ustedes y en ordenar sus propias ideas, es difícil que el software de presentaciones resuelva eso. De hecho, muchas veces pasa que al final uno termina ocupando como el formato estándar del software de presentaciones, pone un título arriba, una lista de viñetas, y al final mata toda la creatividad que podemos tener nosotros de nuestra propia comunicación de la idea, ¿sí? Entonces yo les aconsejo siempre empezar este proceso con lápiz y papel, ¿sí? Que es la forma en como yo al menos trabajo y trabajamos colaboradores con los que desarrollamos charlas, ¿sí? Tratando de desarrollar, esto que ya les decía, como comprender muy bien el contenido y el conocimiento que estamos tratando de explotar, ¿sí? Luego idear, perdón, nuevas formas de poder contar lo que estamos contando, ordenar las ideas en un orden que te permita como dar un orden secuencial de cómo voy a ir contando y narrando esta historia, ¿sí? Y lo tercero, ensayar mucho, ¿sí? De hecho, esta imagen que ven en pantalla es de una charla que pueden buscar en Google, en YouTube, que se llama es de Nerea Dugarte, cómo el deseo femenino, cómo algo del deseo femenino, perdón, estoy muy malo para el nombre hoy día, pero buscan Nerea Dugarte en YouTube y deseo femenino, la van a encontrar de una, a ver si alguien me ayuda ahí como me han estado ayudando estos minutos, ¿sí? En síntesis, todo lo que les quise contar hasta ahora, ¿sí? Es que este proceso se basa en entender cómo yo puedo guiar a la audiencia desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Utilizando el poder de la historia, el poder de la narrativa, para poder impulsar a mi audiencia, ¿sí? A esta transformación que estoy tratando de lograr con ella, ¿sí? En este esquema que están viendo en pantalla, al menos para mí me sirve mucho como resumen, a modo de resumen, para poder ilustrar todo lo que hemos visto, ¿sí? En esta breve charla. Una gran idea o una idea, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir o que recuerde mi audiencia en mi presentación? Es lo que va a impulsar, ¿sí? Y que lo que de alguna manera le va a quedar a la audiencia luego de haberme escuchado, ¿sí? Como a la escuela mata la creatividad, por ejemplo. Pero eso debe ir acompañado de entender claramente qué es lo que yo quiero movilizar en mi audiencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo estoy buscando con mi audiencia? Y ese punto de A hacia B, ¿sí? Puedo bajarlo y concretarlo y entenderlo en detalle si tengo claro que mi presentación, ¿sí? Puede descomponerse en 3 actos, ¿sí? Y necesito comenzar como cualquier historia, ¿sí? Con un planteamiento, un contexto, ¿sí? Luego quiero que mis argumentos se solidifiquen en la mente de la audiencia, entonces tengo que luchar contra la resistencia de la audiencia, tengo que entregar argumentos sólidos, información, ¿sí? Tengo que darle solidez a mis argumentos para que la audiencia se convenza de que mi audiencia es lo suficientemente sólida para que ocurra la transformación en su mente, ¿sí? Y al final en la resolución, lo que estoy buscando, como cualquier historia, ¿sí? Es invitar a mi audiencia a ser parte de mi idea, a sumarse a mi causa, a sumarse a mi convicción, a sumarse a mi movimiento, a sumarse a lo que yo creo y lo que creo que es importante para ella, pero también para mí, ¿sí? Sin olvidar que lo importante es que la audiencia al final diga, oh, qué importante esto, ¿sí? Esta nueva distinción, la voy a utilizar, la voy a ocupar, porque me es importante para mí, ¿sí? No porque me está diciendo que para ella es importante, o para él es importante, sino que para mí es importante, ¿sí? Hay una herramienta que me gusta mucho recomendar, que se llama el Storytelling Canvas, ¿sí? Que de hecho si lo buscan en Google, rápido, ¿sí? También lo van a encontrar muy fácil, ¿sí? Que es básicamente el resumen de todo lo que acabamos de ver hoy día en la charla, por si de alguna manera quieren trabajar con una herramienta más concreta para ordenar su idea, ¿sí? Desde ya, ¿sí? Los y las invito, ¿sí? A que se conviertan en los portadores de la antorcha, ¿sí? De sus charlas y de sus presentaciones de ahora en adelante. Después de haberme escuchado al menos este rato, ¿sí? Me gustaría que pasaran 2 cosas, ¿sí? Uno, que entendieran que el ser orador, al menos para mí, ¿sí? Que trabajo mucho en presentaciones,
requiere de tomarse la responsabilidad de poner a la audiencia en el centro, ¿sí? Y no solamente pensar en mí y en mi rol, sino que más bien pensar en la audiencia como protagonista. Lo segundo, de entender que las historias nos ayudan a transmitir la información de manera mucho más fácil y que hay que utilizarlas para poder movilizar a nuestra audiencia. Y lo tercero es que nada de lo que ustedes crean que es importante va a pasar porque ustedes solas o solos estén convencidos de eso. La movilización de cualquier cosa va a pasar porque más personas crean y apoyen, ¿sí?, las ideas que ustedes están planteando y las ideas que ustedes creen que son importantes que otros escuchen. Y es por eso que es tan importante movilizar a la audiencia y por sobre todo resonar en sus mentes. Así que, nada, la invitación ya está hecha y espero que, ojalá, cuando veamos sus charlas, que espero verlas, ojalá, de alguno o de algunas de ustedes, pueda adoptar o ver que adoptaron algunos de los contenidos que les di en esta pequeña charla de un par de minutos. Eso. Los dejo de todas maneras con preguntas o dudas si quieren, te podemos tener un espacio de reflexión masivo. Estoy atento, ¿ah? Por si necesitan hacer alguna pregunta. Acá estoy yo, estoy prendiendo mi cámara. Oye, Fabián, millón de gracias. Yo voy al espacio para 3 preguntas. Levanten la mano en Zoom para que sean ordenados los 3 que quieran hacer la pregunta. Y después me quedo respondiendo preguntas del Congreso para los que quieran postular a ser oradores, ¿vale? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Que levante la manito en Zoom. No No veo hay ninguna pregunta. mano levantada. Bueno, entonces tomemos una foto, ¿no? Yo creo que quizás está muy apurado. Nos tomamos una foto, prendemos las cámaras. Yo voy a subir la potencia hasta luz porque no me veo muy bien. Buenas tardes, Felipe. Buenas Yo tardes. estoy tratando de subir la manito, pero no la encuentro. Ok, Entonces, Alexandra, por favor, dime dónde estás. sí me gustaría hacer una pregunta. Dale, adelante. Colombia. Colombia. Gracias, Felipe. Gracias, Fabián, por la presentación. La verdad es que está espectacular. Muchas Tengo gracias. una inquietud. Si la audiencia es el protagonista, pero nosotros llegamos es a compartir de alguna manera nuestra experiencia también. O sea, ¿cómo logramos conectar ahí algo que me pasó a mí, mi vivencia, con lo que le pueda resultar importante a la audiencia? O sea, ¿cómo logras realmente llegar a conocer también la audiencia como para contar una historia que a ellos les importe? O sea, porque finalmente yo cuento mi historia o lo que yo he vivido. Yo creo que la clave ahí es preguntarse, mira, de hecho pasa mucho cuando trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil están convencidas de que su causa es la más importante que otras, ¿sí? Porque obviamente que todas compiten en priorización de recursos. El problema es que si todos creen que su historia es la más importante, ¿sí?, como yo, como de alguna manera como catalogo cuál es más importante si todos me dicen que son importantes. Y para eso, ¿sí?, es muy importante no entender qué es para mí importante, sino que más bien para la audiencia es importante. Y yo creo que cuando no hay la capacidad de poder estudiar a la audiencia en detalle, sobre todo cuando los congresos son muy masivos, ¿sí?, yo al menos creo que hay varias pistas cuando uno se hace una idea de quién va a tener al frente, ¿sí?, con rostro o perspectiva, ¿sí? Como mi historia realmente puede agregarle valor o puede generarle un regalo a otra persona a través de mi experiencia. Esto es algo nuevo para ella, le puede generar un aprendizaje. Yo estoy seguro que cuando se hacen esas preguntas y piensan en la audiencia, ¿sí?, a veces es claro que de todas maneras esa primera idea o primer borrador que pensé en un principio, ¿sí?, de repente se termina modificando y tratando de adaptar a lo que yo creo que puede ser de valor para otro. De hecho, muchas veces para identificar algo que es de valor para otro, uno se fija en los problemas, los desafíos que tienen los otros. Entonces, si veo que todas las personas tienen el mismo desafío, tienen el mismo problema, ¿sí?, quizás mi historia personal puede entregarle soluciones o aprendizajes o reflexiones, ¿sí?, para poder superar ese desafío, ese problema que de alguna manera está presente en mi charla como aprendizaje. ¿Sí? Muchas gracias, Así que Fabián. respondí. Alexandra.
Veo a Giselle Coquelet que tiene ahí la mano arriba. Hola Giselle, ¿tanto tiempo? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien. Fabián, quería hacerte una consulta porque, bueno, me pareció súper interesante tu exposición. Siempre escucho esto de la conexión emocional, me parece súper importante, pero ¿qué hay cuando tenemos audiencias más racionales que no se conectan con tanta emoción? ¿También se conectan con la emocionalidad? O sea, ¿qué podemos hacer cuando tenemos esas audiencias de ingenieros? Bueno, no digo que todos los ingenieros sean súper racionales, pero ¿qué hacer cuando tienes una audiencia también que es racional? ¿Cómo conectarlos emocionalmente? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tips nos puedes dar? Genial, genial, está bueno. Es una buena pregunta, ¿eh? Y yo te diría que la única forma de no generar conexión emocional es que tu audiencia sean robots, básicamente, o máquinas, no sé. Ujú. Eh, Porque hay una distinción que no es menor, que es que que la audiencia no conecte con algunas cosas en específico, no quiere decir que no conecte con nada. Todos conectamos con algo desde, mira, por ejemplo, un ejemplo que para mí fue muy revelador. Una vez trabajamos con yo trabajo mucho con cooperativas acá en Chile. Y una vez trabajamos con una cooperativa agrícola que iba a exponer sobre innovación en un congreso empresarial muy famoso aquí en Chile, que se llama ICARE, que es como un congreso donde van puros gerentes o gerentes de distintas líneas de negocio a esta conferencia a explicar como casos de éxito o de desarrollo empresarial. Y bueno, nosotros nos preguntábamos, chuta, ¿cómo conectamos con una cooperativa que muchas veces son vistas como empresas añejas o no modernas, o que no son Claro. empresas como tan innovadoras, ¿sí? Con gerentes que son gerentes de las mayores empresas de Chile, ¿sí? Y que de alguna manera necesitamos conectar con ellas para que el contenido fuese de impacto para ellos, ¿sí? Y hablando con el orador, ¿sí? Nos dimos cuenta de que él, en su cooperativa, la gracia que tenía era que vivía en el territorio, tenía proyectos muy innovadores, como de internet rural para su colegio rural, como a través de la cooperativa, pero una de las gracias que tenía es que se había ido del mundo corporativo y se había ido al mundo de la cooperativa, y ahora él podía comer tallarines todos los viernes con su familia en su casa. Es decir, se iba de la cooperativa, almorzar a su casa y almorzaba con su hijo. Ujú. Y evaluando la audiencia dijimos, chuta, eh, esto pasa mucho en el mundo gerencial, como que de repente no tenéis tiempo para tu familia, estáis corriendo todo el rato, no tienes tiempo para disfrutar como lo que a ti te gustaría disfrutar, porque le estáis dedicando mucho tiempo a tu trabajo, a tus metas personales, pero de repente te falta ese espacio de conexión, ¿sí? Que uno requiere para poder sentirse más pleno a veces, ¿sí? Con el desarrollo familiar. Entonces, esa charla la partimos él contando que todos los viernes come tallarines con su familia y era tallarín de trigo sarraceno que él trabajaba con su cooperativa, ¿sí? Ujú. Y te prometo que el efecto que se generó en la audiencia, ¿sí? Fue genial. Después les puedo mandar, de hecho, la charla. De hecho, en ICARE lo que hacen es puntuar Ujú. la charla y todas las charlas tienen un puntaje. No sé si lo van a hacer ustedes, ¿eh? No lo Claro. recomiendo, pero todas las charlas tienen un puntaje y esa fue la charla de mayor valoración de ese día, ¿sí? Y fue Claro. porque todo el rato pensamos en eso, ¿sí? Es decir, independiente de que la audiencia puedan ser gerentes de TI o gerentes de lo que sea, con algo van a conectar, ¿sí? Porque algo Bueno, la les importa, familia es algo ¿no? universal, entonces por Por ese lado ejemplo. sí, lo conecto. Ajá. Pero Oh. siempre va a haber algo. Ponte tú en algún minuto, tuve que trabajar con una empresa grande de telecomunicaciones acá en Chile, ¿sí? Y esto no es algo que me enorgullezca, pero lo cuento también como una experiencia. Y el gerente no está, que era el gerente de finanzas, no estaba convencido de trabajar conmigo para yo poder coachar a todos los VP y a todos los gerentes de la empresa. Y yo al ver eso, ¿sí? Yo lo que sabía que él quería era que yo pudiese trabajar con ellos porque él necesitaba que todos pudiesen convencer a toda la plana directiva del cambio que iba a generar la empresa. Y en la reunión, me acuerdo, de persuasión, yo le dije, mira, lo que vamos a trabajar es tratar de convencer a todos que este cambio es posible, ¿sí?
Y él me quedó mirando, ¿sí? Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Sí? Mira, los vamos, ocupé una palabra que no es muy correcta. Los vamos a... ¿cuál es la contraria a persuasión? Eh, Obligar. Desanimar, no, los vamos a desanimar, los vamos a no. convencer. Manipular. Manipular. ¿Cómo? Manipular. Esa palabra utilicé. Los vamos a manipular. ¿Sí? Y te prometo que sus ojitos brillaron, ¿cachai? Y dijo, ah, ya, ok, aprobado. Es un ejemplo muy malo el que estoy dando, ¿sí? Como muy maquiávolo. Pero para su mente, como de números y de como Claro, resultados y objetivos, ¿cachai? Eso era lo que quería escuchar. es verdad, claro. Porque eso es lo que estaba buscando. ¿Sí? Y ¿sabes por qué, Fabián? Sorry que te comenté. Lo que pasa es que como hay personas en la audiencia racionales que van un poco más a los números, hay algún tipo, o sea, ya, pon 20% de números y lo demás, emoción, pero que haya para los dos, racional y emocional, teniendo un balance, o te dice que siempre tiene que ser la conexión emocional. Siempre al final creo que tiene que ser una Yo creo que conexión tenemos emocional. poco tiempo, Ah, pero ok, como tú eres amiga personal mío, te voy a compartir el celular de Fabián para que lo llames. ya, Y en LinkedIn, todos lo pueden conectar si quieren conversar con él y tú le puedes seguir la conversación ahí. Pero me gustaría otra pregunta genial, distinta para que pasemos a las preguntas a los oradores, ¿o no? ¿Hay perfecto. una manito levantada? ¿Alguien quiere hacer la pregunta? ¿O nos sacamos la foto y nos vamos a oradores? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una Dale, pregunta, Feli. Albi. Al principio vos comentaste el nombre de una charla TED, cómo las escuelas matan la creatividad y dijiste 3 conceptos clave, ¿no? Entonces, digo, esos conceptos, ¿cuándo surgen? Porque yo tengo una idea sobre algo que creo que puede agregar valor a otras personas, si lo pueden ver desde ese lugar. Eh, sería buscar esas palabras claves en qué momento del proceso. Al principio, cuando están tratando de definir el contenido, traten de definir muy bien qué es lo que quieren contarle a la audiencia y que pueda ser un regalo para la audiencia. Ese concepto lo ocupa mucho TED, ¿sí? Como de qué manera mi idea puede ser un regalo para la audiencia. Y aquí, esto no es menor, pero una de las cosas que nosotros cuando preparamos charlas tratamos de evitar siempre es caer como en los clichés, ¿sí? Porque si ya la charla está, o si hay un tema que está muy abordado, si hay una frase o hay como un contenido que en verdad ya está demasiado repetido, en verdad, no sé si va a ser un nuevo regalo para la audiencia, ¿sí? Entonces, tratamos siempre de entender qué nuevas distinciones, a través de mi experiencia, a través de las cosas que yo de alguna manera he ido procesando y he ido reflexionando, me permiten entregar ese regalo, ¿sí? Creo que no es un proceso fácil, para serte súper sincero, ¿sí? Pero creo que tiene que ver con buscar y entender dentro de tu experiencia personal, ¿sí? ¿Cuál es esa conexión que hiciste en algún minuto? Que generalmente como que uno hace en un momento tipo como wow, ¿cachai? Como, ¿cuáles son esas conexiones que hiciste en algún minuto que dijiste como, no se me había ocurrido hasta antes, ¿cachai? Y lo reflexionaste y lo dejaste en tu mente alojado y ahora es el momento de tratar de bajarlo y traspasarlo a una presentación. Y que sea una distinción que va a ser única porque se basa en tu historia personal y cada una de las historias son distintas. Entonces, esa es la gracia y eso es lo rico de esto. Las ideas no se van a acabar nunca y no se van a agotar nunca porque dependen de cada una de nuestras experiencias personales y nuestras propias historias y nuestras propias reflexiones. Y como cada una de nuestras reflexiones son distintas, ¿sí? Las conexiones que se generan van a ser distintas y por ende ahí está la magia de poder encapsular eso y transmitirlo en una charla. Muchas gracias, Gracias. Fabián. Yo les quiero decir que todo lo que dijo él suena fácil, coherente, pero no es tan fácil después llevarlo a la acción. Sí, hay que ponerle, nos va a costar. A mí Fabián me regaló una pregunta, me dije, Fabián, hace 10 años atrás de haber sido, Fabián, yo quiero dar una charla TEDx. ¿Qué necesito? Me dijo, tienes que hablar desde el mensaje único de tu vida. Y recién hace 6 meses pude responder esa pregunta. Y le decía, Fabián, me tenéis sufriendo porque no sé cuál es el mensaje único de mi vida.
Entonces, no son cosas simples. Usted quiere hacer unos oradores espectaculares, acá tienen a Fabián que nos dio grandes ideas, pero no es fácil. Y la verdad que por eso son tan pocos los que se suben al escenario finalmente, ¿cierto? Fabián, te quiero dar las gracias, te quiero despedir, pero antes quiero tomar una foto. Entonces, por favor, prendan todos la cámara, después la pueden volver a apagar. Vayan mirando ahí donde está la cámara, el hoyito de la cámara para que salgan mirando a los ojos, ¿cierto? Y yo voy a contar hasta 3 y voy a tomar la foto. Entonces, vayan prendiendo sus cámaras, miren al hoyito que está ahí con una sonrisa, y a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Oye, un último comentario chiquitito que Dale. estaba leyendo en el chat. Cuando hablo de narrativa, no hablo de... Este es un error típico. No hablo de que su presentación sea su historia personal. Hablo de que la estructura de su presentación sea como en formato de historia. No es necesario que cuenten una historia de su vida en todos los casos. La pregunta es cómo yo articulo y cómo genero una presentación que tenga la estructura de una historia, ¿sí? Que es distinto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eso, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, Fabián, gracias. Bien. Muchas gracias. Voy yo con las preguntas. Gracias. Entonces, mira, preparé unas preguntas medias que nos habían llegado de todas partes para ir respondiéndolas yo primero y después en el chat o levantando la manito me pueden ir haciendo más preguntas, ¿vale? Entonces, la primera es cuáles son los tres grandes tópicos. Entonces, hay 3 grandes tópicos en este congreso. Uno está asociado a el coach, hoy día más un coach de vida, más como el negocio del coaching. El segundo tiene que ver con el coach ejecutivo y el coach en las organizaciones. Y el tercero tiene que ver con el futuro del coaching, con la innovación en el coaching, con nuevas tendencias en el coaching. Entonces tenemos 3 tracks. El coaching hoy, el coaching en la empresa y el coaching del futuro. Más o menos eso. Y en esas 3 categorías ustedes pueden postular como oradores. Yo les cuento de que la gente que ya ha mandado sus postulaciones, a quienes los felicito porque, por esas ganas que tienen, está balanceado. Está como súper parejo en las 3 categorías, así que no hay nada. Y tenemos solo un emergente que quizás, después voy a responder el tema de los emergentes. ¿Qué se espera de los oradores? Ya se dieron cuenta después de lo que dijo Fabián, que yo copié todo lo que dijo acá. ¿Sí? Entonces, yo creo que, mire, lo más importante es que vamos a hacer una audiencia de coaches. Entonces, la presentación tiene que ser relevante para coaches, ¿sí? La audiencia son coaches, entonces tenemos que poner la audiencia de coaches al centro y por supuesto amena, con un mensaje con ideas, que resuene, que sea un regalo, como decía Fabián, que ojalá invite a una transformación y que sea autenticidad, que sea el mensaje de ustedes en el coaching, ¿sí? Que no sea de alguien más, sino que sea como ustedes lo han vivido. Es un poco lo que se espera, que la gente lo pase bien en la presentación y que le agregue valor a los coaches. Bien, ¿se debe pagar la inscripción para ser considerado o considerada? Sí. Esto lo debatió no la comisión de oradores, sino que la comisión general del Congreso, porque van a postular mucha gente y toma un tiempo importante y la verdad que queremos que los que quieran venir como oradores sí o sí estén comprometidos con el evento. Así que la respuesta es sí. Al cierre del proceso, el 31 de enero, tienen que tener pagada su inscripción los que quieran ser evaluados como oradores. Tercera pregunta. Alguien dijo, mira, somos 2. ¿Los 2 debemos pagar el Congreso? Sí. Sí, porque de repente alguien puede decir, no, ¿sabes qué hago yo? Y al final voy con 3 personas más. Ya, no, aquí todos los que entran al Congreso tienen que tener sus entradas pagadas. Orador experto y orador emergente. Y creo que esta es una súper buena noticia y algo que a mí me encantó cuando llegué a la comisión de oradores, es que orador experto, ¿qué significa? O sea, no piensen que un orador de miles de horas, sino que son oradores que ya tienen la habitualidad de estar haciendo conferencias, de estar haciendo charlas, de facilitando con grupos que no los conocen, con grupos, van empresas, como que la audiencia va variando mucho. Y el orador emergente es para el que está partiendo. Es para alguien que, ¿sabes que yo quiero ser orador el día de mañana? Estoy partiendo, tengo pocas horas, quizás no soy ni MSC, ni PCC, ni soy el gran consultor, pero sí soy un coach o una coach que tiene una experiencia que puede impactar y ser un regalo para esta audiencia.
Y esas charlas del orador emergente las planificamos en 15 minutos, para que haya espacio. Van a haber 9 cupos para oradores emergentes. ¿Bien? Así que eso es una súper buena noticia. Y hasta ahí son las preguntas frecuentes que yo tenía, y me gustaría que fueran levantando la mano los que tengan otras preguntas para ir dándole la palabra. ¿Quién tiene la mano levantada? O nos vamos todos para casa, quedamos todos clarísimos. Feli, ¿dónde está ¿dónde está el link? Porque lo estaba buscando para postularse. Está en la Está página del Congreso, que es congreso.icf.ar. No, congreso. A ver, les voy a copiar el link. En copialo la, acá. en la página del Congreso dice oradores. Sí, Congreso Latinoamericano. Es congreso.icf.ar. Sí, acá lo tengo guardado. Se los copio enseguida en el chat. sí, por favor. Ahí está el link, y ahí donde dice oradores, ustedes hacen clic y le explica todo. Y en el formulario ustedes tienen que completar, también está toda la información que necesiten. Gracias, Albi. Albi es de Chile y me la encontré en el Congreso. Nos conocemos en un Congreso en Orlando. Así que cariño para ti, Albi. Nos vemos en Córdoba. Nos vemos en Silvia. Córdoba. Gracias, Felipe. ¿Sí? Solamente quería corroborar para ver que me quedó claro. Entonces, mencionás que la audiencia son solamente coaches, Sí. no son personas que o estén estudiando para coaches o gente que de repente de alguna organización que le interese escuchar a coaches. Ya, esa es una muy buena pregunta, Silvia, porque quizás lo dije muy liviano, pero sí ICF Argentina está invitando a los alumnos de escuelas de coaching. Y no hay que ser coach ICF para participar. No sé, y tendría que verificar si puede ir cualquier persona que vaya pasando por la calle, digámoslo así. Pero gente que está estudiando coaching sí, coaches que no estén, no sean miembros de ICF sí, y por supuesto todos nosotros que somos miembros de ICF. Ok, muchas gracias. Silvia, ¿qué más tiene preguntas? ¿Cómo va a ser la logística? O sea, nosotros necesitamos llevar, no sé, nuestras máquinas, si tenemos que hacer una presentación. Todo lo que tú necesites adicional, tienes que indicarlo en la postulación. ¿Sí? Nosotros vemos si lo podemos proveer. Pero todo lo que es multimedia, todo lo que es amplificación, todo lo que es la proyección, eso va a estar. Ok. Y el segundo día, el día 6 de junio, hay traducción simultánea porque vamos a tener speaker extranjeros, lo más probable, que son invitados. ¡Sorpresa! No puedo decir nada, yo ya tengo uno que ya está listo, pero no le puedo decir. Bien, gracias, Albi. Suset. Sí, Felipe, quería pedirte que si podías abundar un poquito más en cuanto a los 3 grandes temas, porque mencionaste el primero, el negocio del coaching, pero no sé si es en cuanto al desarrollo o con todas las diferentes vertientes y nichos que pudiera caber dentro de esa parte de lo que es el negocio de coaching, ¿no? Mira, el uno, dame un segundo. Déjame ver porque me iban a mandar un detallito. Y aquí no debe venir, no me lo abrió. A ver, el track número 1 tiene que ver con el coaching, yo te diría como más life coach, más el tema que estamos por el lado más ontológico, por temas más de vida, por cómo adquirir más habilidades respecto a la profesión del coach que conocemos, ¿sí? Que es más general. Y el segundo tiene que ver solo con coach en la empresa. Y de hecho estamos pensando en que vamos a llevar empresas a exponer en su relación con el coaching, ¿sí? Ese track es full enfocado en lograr traer lo mejor de los conceptos, las distinciones y la experiencia de las empresas. Entonces ahí ojalá lleguen coaches con experiencia en la empresa o que sean formadores en la empresa. Ese track, queremos hacer foco en la empresa.
Y el tercero es innovación, es futuro, cosas distintas, cosas nuevas. Nosotros nos imaginamos lo que está de moda, quizás la inteligencia artificial, neurociencia, los últimos estudios, las plataformas en línea. Eso es lo que se está buscando ahí como lo novedoso. ¿Sí? ¿Te sirve esa explicación, Suset? Bien. Un poco En más claro, febrero- gracias. Bien, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Perdón, estoy muy preguntona, ya voy por la tercera. Ah, No dale, sé si hay dale, alguien dale. más. ¿Qué se va a tener en cuenta, si lo sabés, para la selección de los oradores? Aparte del tema, ¿no? ¿Hay algo más Ya, que vos... yo te diría que una de las cosas que no tenemos tan claro, pero sí lo definimos a priori en las preguntas, es que Sí, el mismo formulario tú tienes que responder por qué el tema es importante. Entonces, que la persona sea capaz de comunicar por qué el tema es importante, porque finalmente la audiencia cuando salga tiene que estar convencido de eso. Lo otro que oh, esperamos también es bueno, es que hayan videos, por eso pedimos videos de la persona en acción, en algún webinar, en algo, por último, para entender las competencias que tiene de comunicación la persona, ¿sí? Porque todos hemos ido a congresos donde el speaker es una lata. Acá en Chile decimos una lata fome, habla lento, con PowerPoint fome y se extiende y nos estamos quedando dormidos. Entonces, la idea es que tengamos pruebas de la capacidad de la persona y el desplante de la persona, ¿sí? Ahora, también que sea relevante, por supuesto, y que sea distinto. Y distinto, ¿a qué me refiero? Que de repente van a poner dos muy buenos, pero si son los mismos temas, vamos a dejar el que queremos que es mejor. claro. Vi a Silvia que tenía la mano levantada, Fiona parece que también hizo una mague como que y levantó una manito, no la levantó. Ah, ya, perfecto. Silvia, tú levantaste la mano y Margarita después. No, yo lo levanté antes y me contestaste. Ah, Ya perfecto, estoy listo. bien. Gracias. Margarita, Hola, buenas noches. Yo quería saber, para el caso de oradores emergentes, eh, hay 15 minutos, pero en realidad no estoy segura que el orador emergente tenga que prepararse también para posibles preguntas de la audiencia. el espacio es de 1 hora. Entonces lo que esperamos es dar 1, 2, 3 minutos para alguna pregunta, pero no es el foco, Margarita, porque lo que esperamos es que si hay preguntas, las personas conecten contigo debajo del escenario y se formen Perfecto, se acerquen a perfecto, ti. gracias. Esa es la invitación, que estemos todos juntos. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Qué más tiene preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces si no hay más preguntas, les cuento que en febrero vamos a volver a hacer un evento de oradores, vamos a traer a otra persona. Yo tengo mi más alta estima, que va a venir también a contarnos un poco algunas técnicas de presentación y oratoria. ¿Bien? Así que gracias por haber venido, les mando un abrazo y espero ver todas sus postulaciones ahí a oradores. Un abrazo, chao.